17:16, la música de Enter the Dragon. Entra el dragón, sí, Lalo Schifrin, Bruce Lee, y esta referencia que no decimos absolutamente nunca. Jamás. ¿Vio la película usted, Enter the Dragon? No, no la vi. Véala. Un desastre Véala. de mi parte. Y de paso me cuenta porque me la bajé y me quedé dormido cuando queda poco para el final. A ver, esta es la música del invitado. Tenemos a alguien aquí que, obviamente músico, melómano, productor. Sí. Ya no sé qué más. Es una parte de la escena independiente, Sí. una referencia ineludible. ¿Qué más podemos decir? Podemos saludarlo. Podemos saludar porque si no es de muy mala educación, Sí. ¿sí? Porque estamos hablando entre nosotros y lo tenemos ahí. ¿A la cuenta de 3? Sí. A la 1, a la 2, a las 3. Mansa. Mariano Mancesaí. Bien, bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias por venir al Microcentro un sábado de la tarde. O el primer sábado caluroso, soleado, después de mucho tiempo también, si se quiere. Y te viniste en subte. Bueno, no sé. Bueno, pero era lo más rápido. Sí, obvio. Lo más rápido. Bueno, gracias por estar aquí. A ver, ¿por dónde empezamos? Primero, ¿qué vino, la guitarra o el primer disco que te compraste vos? El primer disco. El primer disco. Sí. En tu casa, digamos, tus viejos eran, digamos, melómanos, había... Mi viejo era baterista de jazz, y así que en casa había bastantes discos de jazz, del jazz más tradicional, y se escuchaba bastante música. Había un piano también. Yo de chico intenté tocar la guitarra, pero nunca pude pasar de mi a re. Así que empecé a escuchar música antes de poder tocar la guitarra, que empecé a tocar la guitarra, no sé, ya cuando empecé el secundario, y Bien. ahí arranqué a poder tocar por mis propios A ver, medios. vamos a sacar un poquito. Ok. Ahí va. O sea, primero intentaste con la guitarra y no... No, pero tenía, no sé, 7 años. Claro, y más fácil era la batería que quizá Lulo... No, que se fue- tampoco. ¿tampoco? No. Pero Lulo sí. No. Sí, bueno, más así más grande. Cuando yo empecé a tocar la guitarra, Lulo empezó a tocar la batería. Una especie de celo de algo de... No. Primero le enseñé a tocar la guitarra para que me pudiera hacer base a mí para poder tocar encima. Bien, y la guitarra, digamos, una vez que pasaste esa primera frustración, de ahí, primeros temas que sacaste de... ¿Cómo fue eso, digamos? ¿Era algo más como autodidacta? ¿Te lo ponías con Sí, con bastante. música? Sí. Sacaba, no sé, medio que aprendí a tocar la guitarra cuando fue el boom del rock argentino y empezaron a salir las revistitas con los acordes de guitarra, ¿no? Como yo tenía 12, 13 años ahí, y como que todo el mundo agarraba una guitarra ahí y se ponía a sacar las canciones, qué sé yo. Eso fue como medio generacional. Bien. ¿Y primer disco entonces que te compraste? El primer disco que me compré fue The Game de Queen y un compilado de los Beatles que sacó ATC, el canal ATC. de televisión pública. Hay mucho Queen, mucho Beatles también Sí. entre los invitados que tenemos a este programa. ¿Qué es lo que te llamaba de Queen, digamos, de ese primer disco de decir... A ver, lo que me llamó la atención de ese disco era que vi en la vidriera de la disquería de mi barrio la versión importada de ese disco, y la versión importada, la tapa no era gris como la de Argentina, sino que era un espejo. Y lo que me llamó la atención es que la tapa era un espejo. entró por los ojos. Sí. Pero ¿habías escuchado Queen antes? Sí, algo. No, nada. No sé, se hablaba del grupo en la escuela primaria, pero yo no sabía ni qué tema era de quién, así que vi la tapa plateada, me sonaba el nombre, fui y me lo compré. Bien, bien. Y la pegaste. Sí, empecé de ahí, qué sé yo. En ese momento son discos los primeros discos que uno tiene son discos que escucha mucho y que termina, o sea, es lo único que escuchás y terminás sabiendo cada nota de memoria. Me parece que me recuerdo que, no sé, el tiempo pasó, pasé de etapas, pasé a escuchar otras músicas, ¿sí? Y no escuché ese disco por muchos años. Y me acuerdo una vez que nos estábamos yendo de gira y subimos un taxi para ir a la terminal y estaba sonando ese disco y yo dije, no puedo creer que sé cada nota, cada golpe de batería, cada cosita que pasa en este disco la sé de memoria, y así en ese momento hacía, no sé, por ahí 10 o 15 años que no lo escuchaba.
a la pelota. Y en ese momento te juntabas con amigos, escuchabas discos en otras casas o la Muy música era algo poco, más era accesorio. el momento de la escuela primaria todavía, y como que eso empezó más en el secundario, qué sé yo. O sea, en la escuela primaria, si me juntaba con amigos era para jugar a la pelota, ¿no? Y ahí cuando, por ejemplo, no te digo Queen, ¿no? Ese primer disco, pero con los primeros discos que te comprabas y eso, ya le ponías el oído, no te digo de productor, pero sí de, che, mirá qué lindo cómo suena esto, o me interesa cómo suena esto, o de escucharlo con auriculares y decir, descubro esto No, que más adelante más fue eso. adelante. Sí, más adelante. Yo creo que ya cuando empecé a tocar, y creo que ya desde que empecé a tocar me interesó, sin saberlo, la producción, ya desde el punto de que conseguía 2 grabadores y los ponía uno enfrente del otro para grabar una cosa y después pasarla a otro cassette y sobregrabar cosas encima. O sea, esa cosa fue intuitiva. No sé si a veces trato de acordarme si eso lo leí cómo se hacía, pero yo recuerdo que fue algo completamente intuitivo que se me ocurrió a mí, me parece. Eh, como grabar algo y sobregrabar cosas arriba, no sé, claramente estaba ahí el impulso. Y después el escuchar específicamente cómo suenan los discos, me acuerdo de la sensación de saber que un disco me gusta más que otro por el sonido, aparte que por la canción o por el arreglo. Y también me acuerdo que me cayó la ficha por completo la primera vez que entré a un estudio con la banda que yo tenía en el colegio secundario. Y me di cuenta que nosotros estábamos tocando lo que tocábamos siempre y que no estaba sonando como yo sabía que tenía que sonar, y yo no sabía cómo explicarle al técnico qué era lo que tenía que hacer. Y como ese mismo día que entré por primera vez en un estudio, decidí que quería estar de los dos lados del vidrio. O sea, como que vos... Para mí fue como una revelación eso. Dije, wow, mirá la cantidad de cosas diferentes que se podrían hacer acá y yo no sé cómo pedírselas. Claro, o sea, vos sabías lo que querías como producto final, pero de ahí el camino a que eso llegue... Sí, no sé si es que tenía tan claro lo que quería, pero sabía seguro que eso que estaba sonando no era. Bien. Tenía la referencia de la sala y sonaba de otra forma, digamos. Claro. Y en ese momento, ¿por qué sendas te manejabas? ¿Qué ibas a ver? ¿Qué escuchabas en la secundaria, cuando ya empezaste a entregarte un poco más a la música? Y como ya en segundo o tercer año, cuando hubo un momento ahí que descubrí el punk rock y el post-punk y todo eso, y borré todos mis cassettes anteriores. Pero así como una Posta. actitud de año cero, digamos. Sí, Ahora totalmente. sí, claro. Después, no sé, 6 años después me quería matar por algunas cosas que había borrado, pero bueno. Pero en ese momento fue radical, como escuchar a los Pistols y los Clash y The Cure y los Smiths y todo eso juntos. Y haber visto en vivo uno de los últimos shows de Sumo también, que era como una experiencia completamente distinta a la de los grupos que yo había visto en vivo hasta ese momento. Y también tomar la decisión, después de ver a Sumo, que fue un show en obras, tomar la decisión de empezar a ir a ver bandas desconocidas a los lugares chicos, que es algo que se sostiene hasta hoy, hasta anoche por empezar. Bien. ¿Qué fuiste a ver anoche? Anoche Iguana Lovers y Winona Riders. ¿Y? Buenísimo, como siempre, ir a ver bandas. Bien, y cuando estás viendo una banda nueva, a ver, una pregunta más antes de la música. Cuando los escuchás en vivo, ¿empezás también como a producirlos mentalmente, como diciendo, yo le... Sí, es inconsciente, no es que, Sí, no es ¿no? que tengo el deseo de producirlos, pero me gusta ver. Me aburre ver bandas que tienen todo resuelto y que está todo perfecto. Me aburre completamente. Y no es como, no es consciente el hecho que me aburra. Ok. En un momento me digo, esto es aburrido y como que es que no hay lugar para mí, significa. Digamos como en que no hay cambio, lugar... cuando hay bandas que le faltan cosas por resolver, que Eso, yo claro. veo que hay cosas que podrían ser mejor, o que me parece la banda increíble, pero digo, qué bueno sería poder llevar esto a una grabación y que se sostenga esto que yo estoy viendo acá. Qué sé yo, esa situación me encanta. Me acuerdo una vez que vine a ver un show acá al auditorio y me encuentro con un amigo que estaba operando el show y había 2 bandas tocando, ahora ni siquiera me acuerdo cuáles eran.
y que eran bastante amateurs en su manera de tocar, pero a mí me gustaban. Y mi amigo me dice, yo estoy acá trabajando, pero vos, ¿qué venís a hacer acá? Yo digo, a mí me gusta ver esto, posta, le digo. Y después, digamos, si es el momento de saludar a la banda o si los conoces, ¿les transmitís algo? Digamos, tenés como el código de, o sea, no les quiero quemar el bocho, nada. No, es algo que Sí, no, va. te lo guardás vos, salvo Lo guardo que, para mí, claro, sí. Hay veces que por ahí con algunas bandas, o sea, a fuerza de ir a verlas o viceversa, o que me vengan a ver a mí y tener charlas ahí, de pronto se arma una relación y en un momento surge la inquietud de ver si yo los puedo grabar o algo así, pero no, o sea, yo no soy un productor ejecutivo, no tengo dinero como para ir a encarar a una banda y decir, hola, te quiero producir, Claro. vení, qué sé yo. Entonces, no sé, yo no voy a ir a decir, hola, comprame. claro, tal cual. Contratá mis servicios. Claro. Tal cual. ¿Con cuál querés arrancar? A ver, para musicalizar. Y porque es un disco de ese momento del que estábamos hablando, es Siouxsie and the Banshees. Lo que vamos a escuchar es el primer single. El disco en cuestión es un compilado que fue bastante conocido. Y es un compilado de básicamente los singles de la primera época de ellos. Y la primera canción se llama Hong Kong Garden. Bien, este es, digamos, de la época de la secundaria, de ese momento, Sí, año sí. cero O sea, de... no es que el disco lo tengo de esa época, pero son cosas que escuché en ese momento, sí. Bien. Vamos entonces con Siouxsie y King Kong Hong Kong Garden. Kong Garden. Ahí va.